Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben, hace un par de días estábamos hablando del XDefiant, el denominado COD Killer. Y esto yo no me lo estoy inventando, pues básicamente toda la comunidad y la que más le mama, la angloparlante, pues le denominó a este juego el COD Killer. Les voy a decir el porqué. Como ustedes saben, al día de hoy la comunidad angloparlante es la que más ha estado llorando actualmente con Modern Warfare 2, Warzone 2. Y como este juego también se prevé de que posiblemente llegue a dispositivos móviles, como ha pasado con el caso de Rainbow Six Mobile y The Division, pues esperemos que logra pasar de buena manera. Y lo más seguro es que logre llegar, y ya te digo yo, de que si este juego logra llegar para dispositivos móviles, como se tiene pensado, va a ser un muy buen juego, porque al día de hoy no hay multijugadores demasiado buenos. Y pues yo sé que mucha gente está cansada y agotada mentalmente del sistema típico de pues Battle Royale solo, y que solo hay un multijugador bueno al día de hoy, que es básicamente COD Mobile. Pero voy a ser sincero con ustedes y voy a dar mi opinión conforme a esto, porque se le denomina el COD Killer, y he visualizado incluso mucha gente que le ha dado así como creador de contenido grande de la comunidad de Call of Duty en general, y también porque pues si hay dispositivos móviles la gente piensa de que pues posiblemente mate a COD. Voy a ser sincero con ustedes y lo voy a decir de esta manera para que mucha gente lo entienda. Call of Duty solo puede ser eliminado o traspasado por un mismo Call of Duty. El único que pudo lograrlo en su día fue Titanfall, con la versión Titanfall 2, cuando luchó contra Infinity Warfare, que para mí honestamente Titanfall 2 mil veces mejor que Infinity Warfare en esa época, o Battlefield, que intentó lograrlo cuando tenía la batuta alta, cuando salió el 2042, que no es mal juego, no es ni bueno ni malo, pero no llegó a traspasar a Call of Duty aún así. Battlefield ha tratado de quitarle el podio, pero es difícil quitarle el podio al mejor shooter de todos los tiempos. Lleva más de 20 años siendo lo que es. Y actualmente pienso de que XDefiant, pese a que es un juego gratuito, con habilidades, movilidad de la vieja escuela, sea un gran contendiente de parte de Ubisoft. Para que no lo sepa, los creadores de este juego, de XDefiant, ya lo había jugado yo la alfa, ahora tenemos la beta, que ahora se ha hecho muy famosa. Pues son los creadores de la época dorada de Call of Duty. Estamos hablando de Call of Duty Modern Warfare de 2007, estamos hablando de Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009, la saga Black Ops, no sé, o sea, son creadores de la época más gold de todo Call of Duty. Pero voy a ser sincero con ustedes, o sea, para que pueda superar a COD Mobile, solo lo puede superar otro Call of Duty. Y no creo que sea Warzone Mobile que lo supere. Tal vez en el Battle Royale, pero el multijugador está complicado. La única manera de poder superar a COD Mobile como uno de los mejores multijugador sería que pusieras un Black Ops 3. Así te lo digo, un Black Ops 3 o un Advanced Warfare con esa movilidad. Porque sería algo innovador y que estuviera bien pulido, claro. Es lo que pasa con el mismo XDefiant, que se parece actualmente a una temática de la vieja escuela como tipo Black Ops 3, con operadores GOT, que pues influyen completamente las mejores sagas de Ubisoft en un juego. O sea, que si tienes habilidades de gente de Far Cry, de Tom Clancy, de Ghost Recon, que si actualmente de Splinter Cell, que si de Watch Dogs, entre otros juegos que pues básicamente los tiene el propio juego, que me parece perfecto, es un shooter muy bueno, tiene muy buena variedad de armas, obviamente no le llega a Modern Warfare al día de hoy, y pues es normal, porque pues tiene creo que alrededor de 20 armas, y pues actualmente Modern Warfare 2, Warzone 2 y Warzone Mobile salió con 51 armas. Y es que si este juego llega a dispositivos móviles le va a romper, obviamente, pero no va a superar a Call of Duty ni de chiste. Imagínate que al día de hoy los reyes de móvil se llama PUBG Mobile y el Free Fire. Aún son los dos tops. Y el tercero estaría con Mobile, aunque no lo crean, porque esos dos juegos tienen muchos más jugadores que con Mobile al día de hoy. Es normal. Pues COD solo puede ser superado por un COD. Es imposible y lo veo muy difícil. Tendría que caer muy bajo Call of Duty. Y eso que pues estamos hablando de que en Steam está top número 1 en ventas. Ha vendido muchas copias. Se preveía de que por lo menos el ciclo de este Call of Duty iba a tardar 2 años. Pero bueno, viendo lo que pasó completamente, Activision dijo, bueno, saquemos otro Call of Duty en 2023. Vamos a sacar otro Call of Duty en 2023. Vamos a ver qué metemos. Es la continuación o un DLC grande de pago actualmente que se espera para este año, que logra rendir para Call of Duty. Y es lo que yo te digo. ¿Qué es lo que le mama a la gente de este juego? La movilidad. Y no voy a decir de que la movilidad es mala cuando en realidad es súper buena. Tenés el eye cancel, que a todo el mundo le mama esa mierda. Tenés jump shot. No tenés creo que si no estás mal no tenés el típico drop shot tan sencillo. Extraño hacer dolphin dive. Incluso me sentía raro porque normalmente yo siempre lo que hago actualmente en Modern Warfare 2 es hacer drop shot o dolphin dive con un poquito de disparo, más que todo para joder al enemigo, pero es divertido, no es malo, tiene actualmente muy buen gameplay, muy buena velocidad, me recuerda a los COD clásicos,
y que pues premia completamente tu habilidad, no premia que seas campero a muerte, porque sí, o sea, literalmente está brutal. Y me gusta el sistema de habilidades, están algunas cosas rotas, pero todo se puede mejorar. El time to kill siento de que actualmente puede ser un poco, pues, diferente, pero siento de que este va a ser uno de los juegos que para que lo logre apoyar la gente debe tener buen contenido. Y voy a ser sincero con usted, al día de hoy la gente critica mucho, demasiado diría yo, lo que es el contenido de actualizaciones. Y claro, si XDefiant no tiene contenido de actualizaciones establecidas, pues la gente se va a aburrir. Sí, está bien, estamos por 10 días en una beta, pero si este juego llega a dispositivos móviles, no lo actualizan, y también llega a PC y consola, y no lo actualizan, va a estar el mismo mame que le pasa actualmente a Modern Warfare 2, Warzone 2, y en general también a Warzone Mobile. La misma babosada, con algunos pequeños cambios, y listo, termínate aburriendo en un mes a lo mucho. Y es lo que te digo, cualquiera puede decir COD Killer, y lo digo por experiencia, porque pues básicamente Apex dijeron de que iba a ser el COD Killer muchas veces. Yo no lo dije, gracias a Dios no lo dije. Pero sí lo dijeron mucha gente angloparlante. La gente angloparlante es un poco excesiva, hypea demasiado, es más degenerada que la palabra. Y pues ya ven lo que pasó actualmente con Apex. Salió muy mal optimizado por parte de Tencent Games. Fue adrede que esto pasó y pues lamentablemente tuvo que cesar sus servidores, que va a cesar completamente el 1 de mayo. Estamos a 2 semanas, hablo mucho, para que actualmente Apex Legends cierre completamente. Ok, entonces, este es un COD Killer y va a llegar a dispositivos móviles. No lo considero un COD Killer, es difícil que algo muera tan sencillo. Y teniendo en cuenta de que sí, tal vez la monetización no sea tan exorbitante, que eso es lo que la gente piensa, porque mucha gente se va a quedar en COD Mobile, seguramente cuando salga Warzone Mobile, si es que logra salir globalmente bien. Pues porque ahí tiene sus skins. Es cierto que con Mobile de un día para otro seguramente digan, bueno, ya no le vamos a meter contenido, que sigan los servidores activados, pero vamos a ser sinceros con ustedes, el juego va a quedar establecido así, online, y listo. No le vamos a meter más cosas porque nos vamos a enfocar en Warzone Mobile. Si es que en dado caso Activision le mete algo a Tencent, cuando en realidad pues ustedes saben que COD Mobile pues lo tiene actualmente Tencent. O sea, no son los dueños de COD Mobile, pero ellos desarrollaron COD Mobile. Y lo que te digo con esta entrega, o sea, estás viendo el Defiant y vos decís, es un buen juego, lo veo muy bien, muy divertido. No creo que es un COD Killer, pero lo jugaría. Y para cambiar de aires, un buen shooter en dispositivos móviles de este calibre, ya que no tenemos un buen shooter al día de hoy. Battlefield Mobile fracasó completamente. Y Apex Legends se cierra completamente como uno de los mejores Battle Royale a mi gusto, que habría llegado para dispositivos móviles. No duró mucho por la mala optimización, lamentablemente. Y lo demás que podríamos decirlo de esta manera sería pues relevante para tener un pedazo de juego. Yo quiero preguntarles, o sea, yo quiero preguntarles a detalle. ¿Este juego le gustaría que estuviera en dispositivos móviles? A mí sí. Y yo creo que Ubisoft lo va a hacer completamente viable, porque como ustedes saben, Ubisoft ya se mamó entrando a lo que son los dispositivos móviles. ¿Se acuerdan cuando les subí el video de Assassin's Creed? Bueno, se los mostré rápido y luego pues lo tuve que cobrar por obviamente DMCA y NDA, que iba a cantar copyright sí o sí ese video porque era filtración. Que tenemos actualmente Assassin's Creed Mobile, que es el Assassin's Creed en la ambientación de China, que está brutal, yo lo probé, lo jugué en iPhone 13. Y luego tenemos lo otro que es más detallado, que es el de Division. Tendremos noticias el día de mañana. Y luego tendremos Rainbow Six Mobile, que es otro de los juegos. Ahora, solo se esperaría que saliera un Far Cry, posiblemente. Un Assassin's Creed ya lo tenemos. Y un Watch Dogs para dispositivos móviles sería brutal. Entonces, Ubisoft se está subiendo al carro de los dispositivos móviles. Así que no me sorprendería que metan XDefiant con el motor gráfico Unreal Engine, que lo actualicen, lo optimicen. Y como es multijugador, es un poco más sencillo de lograrlo que actualmente un Battle Royale. Y el día de hoy pienso que es una buena idea. Pero como mencioné, solo Call of Duty puede matar a Call of Duty. No hay otro juego que lo ha logrado hacer en todos estos años. Y te explico. ¿Cuál fue el mejor Black Ops para mí? Bueno, Black Ops 2 había sido el mejor. ¿Y adivinen quién fue el mejor? Black Ops 3. Black Ops 3 la rompió. ¿Y adivinen quién demostró ser un buen Black Ops pese a que no superó completamente a Black Ops 3 y Black Ops 2? El Cold War. ¿Quién superó a los Modern Warfare? El 2019. No voy a decir el 2022 porque lamentablemente salió con tantos bugs que si no hubiera salido con esos bugs o los arreglan, sí sería uno de los mejores juegos de Modern Warfare. Ya te digo yo, solo Call of Duty puede superar a Call of Duty. A lo largo de todos estos años, de eso nos hemos dado cuenta. Excepto Titanfall. Titanfall sí le dio en la madre a Infinity Warfare. Y no solo lo digo yo, lo dicen muchos creadores de contenido y mucha gente que vició los dos juegos y le encantó más el Titanfall. También a mí me encantó mucho el Titanfall. Es más, un Titanfall 3 sería brutal al día de hoy. En fin, habiendo dicho eso, espero te haya gustado como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Y pues, XDefiant estará llegando para dispositivos móviles. Cuando salgan sus primeras betas, posiblemente estaré trayendo APK, cómo descargarlo, cómo jugarlo y muchas cosas más. Muchas gracias por el apoyo.